buenas noches. Damos la segunda convocatoria para el inicio de esta sesión mensual. A nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, les damos la más cordial bienvenida. Un servidor, Francisco Javier Sáenz Marín, presidente actual de la gestión, y me acompañan esta noche el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, vicepresidente de la gestión y director del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, León 2025, y la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, tesorera de la misma. Y pues bueno, siéntanse bienvenidos a esta sesión, esperemos que sea de su agrado. Y para iniciar la parte protocolaria, le voy a pedir al doctor Héctor Velázquez Chong, en ausencia del doctor Ramírez Aranda, secretaria de la gestión, que dé lectura al acta de la sesión ordinaria del 5 de noviembre del 2024. Por favor, recuerden que al final, para las personas que nos están acompañando de forma presencial, solamente hay que votar si se acepta o no el acta. Y para la gente que está conectada a través de la vía streaming, pues tendrán en su pantalla una plataforma para poder ejercer su voto. Adelante, doctor Velázquez. Con mucho gusto, doctor presidente. Buenas noches a todos. Acta de la sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, con fecha de 5 de noviembre del 2024. Desde la Ciudad de México, el día 5 de noviembre de 2024, mediante sesión híbrida, los asociados fueron convocados a efecto de celebrar la sesión ordinaria académica de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC, desde el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, así como vía remota a través de la plataforma Zoom y legalmente instalada la asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos vigentes de la sociedad. Por lo tanto, válidos los acuerdos que en ella se tomen, declarándose quórum legal con los socios presentes, con un total de 372 de las asistentes y 40 presenciales, dando inicio a las 20:10 horas. El doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario de la gestión, llama a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presenta la mesa directiva de la gestión 2024-2025, presidida por el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, vicepresidente, el doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario, y la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, tesorera de la gestión. Acto seguido, le cede la palabra al presidente de la mesa directiva de la gestión 2024-2025 de la SMOL CCC, al doctor Francisco Javier Sáenz Marín, para el primer punto del orden del día, quien agradece y le da la bienvenida a la sesión ordinaria mensual a los teleasistentes que se encuentran dentro de la plataforma electrónica y de manera presencial en el Auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México. Posterior a ello, como segundo punto del orden del día, el doctor Sáenz solicita al doctor Alfonso Ramírez Aranda dar lectura al acta de la sesión ordinaria mensual del pasado 8 de octubre del 2024, siendo aprobada por mayoría de los asistentes. En el tercer punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín presenta al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, director de 74 Congreso Nacional Small CCC, León 2025, y quien comenta a los asistentes los avances que se tienen con respecto a la organización del mismo. Entre los más significativos mencionó visitar la página web del Congreso, la seguridad que se brindará por parte del Estado, visualizar las tarifas de los hoteles en sus diferentes categorías, profesores extranjeros invitados y la plataforma de registro de trabajos para cursos monográficos, trabajos libres y carteles. Al finalizar su presentación, agradece su participación a la mesa directiva, haciendo una cordial invitación a los presentes a inscribirse al Congreso Nacional Small CCC León 2025. En el cuarto punto del orden del día, en avances de la revista de análisis de Otorrinolaringología Mexicana, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín da paso al video de la directora editora, la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, quien hace la invitación a la membresía y residentes a participar en el registro de trabajos para la publicación de la revista. En quinto punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la gestión, solicita al doctor Alfonso Ramírez Aranda dar lectura a los cursos y sesiones de la especialidad que se llevarán a cabo durante los meses siguientes, incluyendo la próxima sesión interhospitalaria a cargo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en las instalaciones del Hospital Ángeles Metropolitano, la próxima reunión del mes de diciembre que corresponde a la cena baile que se realizará en el Hotel Hyatt Regency Polanco de la Ciudad de México,
Se agradece la gran respuesta al programa de apoyo a médicos residentes, mencionando que los módulos 3, 4 y 5 sobre resistencia antimicrobiana y manejo de antibióticos serán los próximos. El curso avanzado de alergia en otorrinolaringología, el próximo Congreso de la Sociedad de Rinología y Cirugía Plástica Facial. La sesión conjunta con la Asociación Mexicana de Comunicación, Auditoría, Otoneurología y Foniatría en áreas de seguir fortaleciendo lazos con sociedades afines. A su vez se menciona en enero a realizarse la sesión solemne a realizarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia en el mes de febrero, así como nuestro 46º concurso internacional con el tema central de manejo de vía aérea en el auditorio del Hospital Español y por último en marzo nuestra sesión conjunta con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán. En el sexto punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín pregunta a los asistentes si existe algún tema a tratar dentro de asuntos varios. Al no haber algún punto a tratar por parte de la membresía, el doctor Sáenz Marín cede la palabra y presenta al doctor Javier Monjú Wu Muñoz, expresidente de nuestra sociedad, así como al doctor Luis Fernando Macías Valle, los cuales brindarían la sesión académica que llevó el título Manejo de exacerbaciones y complicaciones de la rinitis alérgica. Al finalizar la participación académica y una vez que se agotaron las dudas de los asistentes, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín agradece a los profesores de la charla académica, a los asistentes presenciales y teleasistentes, así como al laboratorio Bayer por su amable apoyo y siendo las 22 horas, el doctor Sáenz da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria mensual y académica del mes de noviembre, invitando a la membresía a la próxima cena baile del mes de diciembre. Es cuanto, doctor presidente. Muchísimas gracias al doctor Velázquez Chong por la lectura. Voy a pedir a las personas que están presentes aquí en el auditorio Frida Kahlo que voten si están de acuerdo en aprobar el acta. Gracias. Ahora vamos a hacer lo que procede en el caso de las personas que están conectadas vía streaming. Aparecerá en su pantalla la gráfica si es aceptado o no. Les pido que voten ahora. Bueno, muy bien, pues está aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, en la orden del día, tendremos nuevamente al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, en su calidad de director del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrino, León 2025, que nos dé parte de sus avances. Adelante, por favor. Bien, gracias. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos. Bueno, ¿saben ustedes que en la ciudad de León, Guanajuato, se lleva a cabo el tercer festival aerostático a nivel mundial? Y aquí mismo va a ser nuestra Unión de Otorrinos en el próximo Congreso Nacional número 74 de nuestra muy querida Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, del 30 de abril al 5 de mayo. Donde, pues en el Poliforum León, donde estaremos muy cómodos y seguros, ubicados ya en el segundo piso, en donde tenemos nuestra exposición completamente vendida afortunadamente, y nuestros salones enfrente de ella, junto con los talleres, en donde estaremos ya con un audio y video perfectamente instalado para todos ustedes. ¿Dónde está el Poliforum León? Pues dentro del Distrito León, en donde también tenemos actividades deportivas como nuestro tradicional maratón de 5 kilómetros. Bueno, León es la capital del Bajío, la capital económica del Bajío, y por su ubicación estratégica en el centro del país, está un destino por carretera aproximadamente a 4 horas desde la Ciudad de México, ciudades de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, etc.
Para los que nos gusta manejar, lo podemos decidir así. Sin embargo, para quien quiera llegar por autobús, la central de autobuses está a tan solo 5 minutos del Poliforum León. Por supuesto, también cuenta con un aeropuerto internacional con principales conexiones a las ciudades de todo el país, incluyendo Estados Unidos y, bueno, de ahí a todo el mundo. Este aeropuerto, para los que nos están viendo también, sus iniciales son, o sus siglas son BJX, que es el Bajío. Para que no tengan duda de que no hay un aeropuerto en León, es el aeropuerto que conecta a la ciudad de Guanajuato, a León, Guanajuato y a Silao. Bueno, respecto al hospedaje, ya tenemos también convenio con todos estos hoteles. Les comento que el Marriott afortunadamente ya está agotado, por lo que les sugiero hagan su reservación lo más pronto que puedan con el Hotel Imperio de Los Ángeles, el Hotel Hampton, Real de Minas, etcétera. Todos ellos con una distancia caminando a 5 minutos máximo del Poliforum León. Lo pueden hacer, por favor, apóyense con la licenciada Ana Moreno, tienen el teléfono en su pantalla y también mediante el código QR. Las cuotas de inscripción para quien decida inscribirse, pongamos de aquí al 8, que es sábado, al 10 de marzo, que es el próximo lunes. Ahí están las promociones, 7,300 para socios, para residentes 3,500. Recuerden que ocupamos carta de su jefe de servicio. Y para los socios que trabajan en institución pública como IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, si requieren carta del Congreso para que puedan asistir sin que tengan problema en su trabajo en cuanto a asistencias, nos lo hagan saber oportunamente y le mandamos la carta correspondiente. Tenemos un nuevo sistema digital de preregistro, el que va a ser muy rápido, fácil y seguro, aplicando este código QR y con la asistencia de la señora Elizabeth Campos. También tenemos ya acuerdos con las principales restaurantes, venta de no solo es piel, también chamarras, cinturones, carteras, en León. Esto va a ser aplicable para los congresistas mediante un código QR o con su gafete, o con una bandita que le vamos a poner una pulsera. Tenemos innovaciones como la primera jornada para médicos residentes con actividades muy entretenidas y nuestro primer encuentro de mujeres investigadoras en otorrinolaringología a cargo de la doctora Erika Celis. Nuestras alianzas estratégicas, bueno, esto ya lo conocen, con la Academia Americana, con el doctor Sam, el máster con el doctor Kummel, COPEME con el doctor José Luis Buitrón, Mayorga Buitrón, la Asociación Panamericana con la doctora Jacqueline Alvarado y por supuesto con el Colegio de Especialistas en Otorrino, el capítulo Guanajuato con el doctor Rubén de Anda. Ya está listo nuestro segundo boletín, lo pueden descargar mediante el QR también o buscar en nuestra página web para que lo puedan leer y ver todo lo que tenemos para todos ustedes. Está el sitio web. Y aquí les comento, el expiatorio, que es el Sagrado Corazón de Jesús, tan solo tardó 91 años en construirse y fue inaugurado apenas en el 2012. Bueno, nuestros profesores extranjeros, la doctora Stacy Ishman, experta en patología del sueño, sobre todo encaminada a patología pediátrica. Ella está en Cincinnati, en el Children's Hospital. Y el doctor Oliver van der Becken, desde Bélgica, el experto en patología del sueño, muy conocido también por nuestro amigo Rodolfo Lugo. Estimulación del nervio hipogloso, estimulación, también avances mandibulares, fenotipos de patología del sueño, entre otras muchas patologías de enfermedades respiratorias en patología del sueño. También tenemos al doctor Karthik Rajasekaran, experto en cirugía de cabeza y cuello oncológica y reconstructiva, a nuestro rinofacial, experto en cirugía plástica y rinofacial desde Estambul, en Turquía, el doctor Goskel. También tenemos al doctor Balsalobre, al doctor Dolfo Nazar. Tenemos nuestro máster de fonocirugía de las Américas. Disculpen el espacio que están del maestro Masao Kume Omine, nuestro coordinador de fonocirugía, con los expertos, el doctor Shetty, el doctor Curey y el doctor Hess, que es experto en esto de feminización de la voz. Tenemos también el máster de otorrinolaringología pediátrica, con el doctor Juan Camilo y el doctor Evo Tejerina de Bogotá y de Chile. También tenemos odontología con el doctor Didier Portman y el doctor Mauricio Leborato. Y por supuesto, el máster de alergia con el doctor Diego Zaporta
que aquí ven la banderita de Uruguay, pero en realidad él está en Nueva Jersey y en Estados Unidos. Y les comento, los que decían inscribirse en estos másters, más o menos cuesta $200. Sin embargo, a los que ya estén inscritos o decidan inscribirse antes de este próximo 10 de marzo, los másters están incluidos en su inscripción, solo tienen que registrarse porque tenemos cupo limitado. Tenemos una conferencia emotiva magistral por el doctor Miguel Cajillama. Y bueno, estamos trabajando para tener lo mejor para todos ustedes, donde tendremos un encuentro entre la ciencia, la academia y la cultura. Contamos con todos ustedes. Gracias. Es cuanto, doctor presidente. Muchas gracias al doctor Héctor Velázquez Chong. Los invitamos, por supuesto, a que se unan a este que es el principal evento académico de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y estamos seguros que será todo un éxito. A continuación tenemos un video especial preparado para ustedes, si lo pueden correr, por favor. Bienvenidos a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Desde hace más de 70 años, la SMORL ha sido el pilar fundamental en la educación médica continua de los profesionales de la salud en México. Con instalaciones de última generación y recursos tecnológicos avanzados, garantizamos una formación continua que se traduce en mejores prácticas médicas. Promovemos la colaboración intergeneracional, fomentando un ambiente donde la experiencia y la juventud se complementan para impulsar el conocimiento y la innovación en nuestra especialidad. Entendemos la importancia de la innovación y la tecnología, por eso ofrecemos programas de formación híbridos, permitiendo a nuestros miembros acceder a contenido de alta calidad desde cualquier lugar. Nos hemos dedicado a brindar educación de alta calidad, adaptándose constantemente a los avances tecnológicos y médicos para ofrecer siempre lo mejor a nuestros miembros. SMORL, más de 70 años de historia, innovación y excelencia en educación médica continua. Te esperamos. Bueno, los invitamos a todos los que nos escuchan, si no pertenecen a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, que nos envíen sus propuestas. De hecho, este año cumple la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología 79 años y el próximo año tendremos ya nuestro festejo octogenario, así que los invitamos cordialmente. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, editora de la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana, quien nos enviará un mensaje relacionado con esta publicación. Adelante. Buenas noches, gracias por la oportunidad de difundir la revista Anales de Otorrinolaringología. Esta oportunidad quiero aprovecharla para invitarlos a que cada día se accesen y entren a la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología a dar una visita a la revista. Nuestra revista que tiene la oportunidad de mostrar a ustedes trabajos de investigación que tanto nuestros médicos residentes como todos nosotros como profesionales difundimos, la oportunidad de casos clínicos, aspectos de historia y algunos artículos de revisión. Les invito a que ingresen a la página de la sociedad o bien a otorrino.org.mx y él les dará la oportunidad de revisar artículos desde la última edición hasta todos los previos, recordando que tenemos dentro de nuestra página desde su instauración. Agradezco nuevamente la oportunidad y que tengan excelente noche y disfruten nuestra sesión. Vamos a continuar con la parte correspondiente a la presentación de cursos y sesiones que tenemos programados de aquí en los siguientes días. En un momento, bueno, me van a pasar ya la imagen y damos unos minutos para que podamos ilustrar esta parte.
Y pues bueno, entre lo que nos están conectando la presentación, quiero agradecer, por supuesto, a nombre de toda la gestión 2024-2025, la asistencia que tuvimos en el curso internacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, que se realizó el fin de semana pasado. Sé que no me ven en la imagen, pero créanme que aquí estoy con ustedes, donde tuvimos más de 900 asistentes. Les agradezco enormemente su confianza de haber asistido a este evento y que fue todo un éxito. Pronto vamos a tener también una sorpresa para todos ustedes en relación a todas las actividades que se realizaron en esta gestión. Y bueno, les comentaba yo que pronto tendremos una noticia para ustedes, ya que toda la producción científica que tuvimos durante la gestión 2024-2025 va a estar disponible para que ustedes la puedan revisar on demand con toda la tranquilidad del mundo. Tendremos, por supuesto, el curso internacional, el curso de oído que se realizó en el mes de noviembre. Tendremos también todo el programa de apoyo a médicos residentes completo, íntegro, para que ustedes lo puedan revisar. Tendremos también toda la producción que hubo en relación a las sesiones conjuntas y, por supuesto, también lo que nos han pedido mucho es presentar el proyecto de ECOS que se presentó durante el Congreso de Guadalajara el año pasado. Y bueno, ya la doctora Campos hizo mención de este, de las publicaciones, próximo 6 de marzo, que es el jueves, a que nos acompañen, solamente si me dan entonces cámara, por favor, para que nos acompañen en el primer Foro Nacional de la Mujer en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Es un evento que hemos preparado con mucho cuidado. Está dividido en dos partes. Tendremos una rueda de prensa con más de 50 medios de comunicación que nos acompañarán para presentar todos los retos y los obstáculos que han tenido que presentar nuestras mujeres otorrinolaringólogas. Estamos seguros que será de mucha atención, de mucho cuidado ver todo lo que ellas nos van a presentar. Esta rueda de prensa será transmitida también por los canales de Facebook y de YouTube de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, así que si no están inscritos, pues les pedimos que se inscriban. Y además después tendremos las jornadas académicas para que ustedes las puedan presentar. Son aquí dentro del Hotel Marriott Reforma para que nos puedan acompañar. Además del Foro Internacional de la Mujer, tendremos nuestra siguiente sesión interhospitalaria el próximo 11 de marzo. Quien presentará será el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que nos acompañen. Su coordinador, el jefe de servicio, el doctor Gabriel Tona Acedo, pues bueno, nos va a acompañar para presentarnos un caso especial. Quiero hacer también el anuncio de una sesión académica que tendremos en relación a la voz artística, diagnóstico y tratamiento el próximo el próximo 12 de marzo, y además invitarlos a que nos acompañen en la sesión conjunta que tendremos con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán, que tendremos un tema relacionado con sinusitis crónica. Seguramente será de su agrado. Y pues bueno, el Colegio de Otorrinolaringología de Yucatán ha aceptado esta invitación para participar de forma conjunta, también dentro de un programa que tenemos y que ya hemos realizado en los estados de Nuevo León y de Puebla. También los invitamos a nuestra próxima sesión ordinaria mensual, que será el 1 de abril. Tendremos un tema de otología y que será coordinado por el doctor Juan Carlos Cisneros Lesser, y hacerles una cordial invitación para que nos puedan acompañar en el 10º Congreso Internacional de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Corea. La Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello es una de las sociedades invitadas. Y pues bueno, una delegación de nuestra sociedad hará presencia en este magno evento. Y pues bueno, para los que nos puedan acompañar en Corea será un placer. Así que estos son los cursos que tenemos para estos próximos días. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen, a que nos sigan a través de la página y de nuestras redes sociales, además de que, pues bueno, a través del webmaster también se está haciendo llegar esta información. Y pues bueno, en relación al siguiente punto de la orden del día, son los asuntos varios. No sé si alguien tenga alguno que comentar. Bueno, el doctor Velázquez Chón quiere hacer un comentario, así que le cedemos el micrófono, por favor. Buenas noches.
Tenemos la imagen para que pongan la imagen, por favor, la del consejo. En tanto, les comunico que estamos haciendo una cordial invitación a que nos acompañen este próximo 2 de mayo a nuestra primera sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Esto lo hago a nombre del doctor Jesús Reynoso Otón, presidente del consejo, y yo como consejero, pues, de dicho consejo. Aquí está la imagen. Entonces, nos vemos el 2 de mayo, 14 horas, allá en el Poliforum León. Gracias. Ok. Finalmente, dentro de los otros asuntos varios que tenemos en este momento, quiero darle la palabra, justo hablando de esta sesión conjunta que tendremos con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Yucatán, al doctor Juan Pablo Álvarez Cuevas, presidente de dicho colegio y quien también desea hacer una invitación de viva voz a toda la membresía. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Doctor Sainz, muchas gracias por la invitación. Sabemos de que es un poco difícil a veces coordinar los horarios, pero al final creo que se logró y el bien triunfó sobre el mal. Y pues los invitamos a todos el próximo 20 de marzo en las 8 de la noche por la Liga de Zoom para que nos acompañen en esa sesión conjunta entre la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Yucatán. Va a ser un tema muy interesante, muy padre, actualizaciones, tratamientos, medicamentos, y va a ser enfocado en la rinosinusitis. Entonces los invitamos todos a que nos acompañen, ya sea virtual, y si alguien quiere un panucho o un salud, pues puede acudir presencialmente. Muchísimas gracias al doctor Álvarez Cuevas, gracias. Y pues bueno, nos esperamos que se puedan conectar en esta sesión que seguramente va a ser muy interesante. Y bueno, finalmente ya para terminar la parte protocolaria, si no hay ningún otro asunto vario, vamos a proceder al paso de la sesión académica del día de hoy, en la cual, pues bueno, estamos de plácemes y de gala en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, porque nos acompaña el doctor Rodolfo Lugo Saldaña, que pues bueno, además de ser un gran amigo, por supuesto es un excelente profesionista otorrinolaringólogo que se ha desarrollado sobre todo en la parte de cabeza, de cirugía relacionada a trastornos respiratorios del sueño. Él a continuación nos va a hacer favor de presentar un tema muy, muy interesante que estamos seguros que será del agrado de todos ustedes, de cómo seleccionar al paciente para que la cirugía sea un éxito. En una breve reseña, bueno, comentaremos que el doctor Rodolfo Lugo es médico cirujano partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, del ISSSTE, de la UDG. Es profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología en el ISSSTE Monterrey, director y profesor titular de alta especialidad y diplomado en desórdenes respiratorios del sueño y rinología. Por supuesto, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y miembro honorario de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, al igual que de la Sociedad Venezolana y la Sociedad Ecuatoriana de nuestra especialidad. El doctor Lugo Saldaña, además, es expresidente del Colegio de Otorrinolaringología de Nuevo León, de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial y expresidente de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología, AC, FESORMEX, de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía de Cuello, autor de 5 libros y múltiples artículos de divulgación científica sobre desórdenes del sueño, y recientemente nombrado presidente del Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que se realizará en el año 2027 en la ciudad de Monterrey. Así que, pues es para mí un agrado y un gran placer recibir en este estrado al doctor Rodolfo Lugo Saldaña. Gracias, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la amable invitación y muy agradecido con la mesa directiva de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrino. Y vamos a pasar rápidamente a hablar sobre un tema que es algo controversial porque la cirugía del sueño, por lo general, se había manejado de una manera muy anecdótica y en ocasiones no basada en medicina basada en la evidencia. Este es mi último libro que hemos sacado este año, que es la edición en español del aspecto multidisciplinario de la apnea del sueño. Este no es un libro de otorrino, sino es un libro
de las demás especialidades, ideal para los médicos que están empezando en esta área o médicos de otra especialidad. Invitamos a diferentes especialistas, dermatólogos, reumatólogos, inmunólogos, ginecólogos, oftalmólogos. Son 37 capítulos diferentes sobre los aspectos del área de sueño, que es la verdad interesante. Entonces, esta es una premisa que me gusta mucho antes de dar esta charla, que es, para ganar debes escoger tus batallas y obviamente no entres en una batalla en la cual tienes altas posibilidades de perder. Y eso, cuando tú sugieres una cirugía, tienes que ver que cada paciente es diferente. A mí no me gusta hay gente que lo usa, el que hacerle todo lo mismo a todos los pacientes contra una cirugía individualizada, porque todos los pacientes son diferentes. Entonces, obviamente, tú estás viendo pacientes que por fuera son diferentes y por dentro son diferentes. Y tiene una entidad tan compleja como la apnea del sueño. Tenemos que evitar llegar a unos casos como estos, que son pacientes que ni eran candidatos a cirugía, no eran candidatos ideales, se les hizo algún procedimiento resectivo en la faringe y terminaban en estenosis palatinas, en resecciones parciales, en amputaciones de la faringe y de la musculatura de la vía aérea, que también es de la deglución. Entonces, estos pacientes terminan súper mal. Básicamente hay 3 tipos de pacientes para que los que me están escuchando puedan dividirlos. Es el paciente con los síntomas clásicos, el paciente que exageradamente ronca, que toda la familia sabe que ronca, que se queda sin respirar, que anda durmiéndose en todos lados. O sea, ese paciente es muy fácil de diagnosticar, pero no es todo el paciente. 42% de pacientes son esos, pero tienen otro tercio de pacientes, un 33% de pacientes que nada más dicen que no duermen. Y tienen todos los síntomas, pero ellos dicen que no duermen. Y otros que dicen que no tienen nada. Y no tienen nada, y no tienen nada, y nada más yo vengo porque ronco. Y ellos dicen que no tienen nada, y nos encontramos con sorpresas porque cuando les hacemos los estudios nos encontramos con apneas severísimas, con pacientes que no tienen ningún síntoma. Entonces, lo subjetivo en esta área es complicado. Y tenemos 2 tipos de pacientes: el paciente que acepta el uso del CPAP, pero tiene un uso subóptimo, y el paciente que no lo quiere usar porque no lo quiere usar. Y cuando un paciente no lo quiere usar, créanme que es complicado que ese paciente cumpla el uso del CPAP. Él prefiere cambiarse de médico, prefiere irse a otro lado o escuchar algo que él quiera oír por otro doctor. Aquí tenemos varias opciones como otorrinos, siempre ver la vía aérea, empezar con la nariz. Podemos hacer exploraciones, podemos regresar a la titulación, podemos buscar alternativas a la cirugía. No todo es cirugía de sueño, es un 20% de los pacientes. Y obviamente, en estos 2 pacientes que no quieren usar el CPAP, tenemos que ver si son adecuados para cirugía o no. La endoscopia de sueño, como la van a ver ahorita, no es una cirugía, no es un procedimiento solo para operar, sino también buscamos soluciones alternativas al tratamiento de primera línea. Por ejemplo, en la cirugía de nariz, mucha gente me dice, ¿por qué el paciente sigue igual? Como nosotros, como otorrinos, como cirujanos nasales, le tenemos mucha fe a la cirugía de nariz y pensamos que con eso vamos a tener más que suficiente, ¿verdad? Pero realmente lo que mejora es un poco la calidad de sueño, obviamente, mejora el Epworth, que es subjetivo, la somnolencia diurna también la mejora, los gestionadores de calidad de vida cambian. El índice de apnea realmente no cambia nada, pero el paciente puede tener una mejor adaptación y adherencia al CPAP. O sea, podemos regresar al CPAP y hacer una retitulación. Por lo general no corrige el ronquido, porque es complicado encontrar un ronquido nasal. A lo menos que sea un 18% de los pacientes que tienen ronquido nasal, pero el que tú le digas al paciente, te voy a arreglar la nariz, te voy a corregir el ronquido, es un poco complicado. Y el concepto es tenerlo bien claro, porque en ocasiones el paciente viene por una mala calidad de sueño, con un índice de apnea bajo. Entonces, si tú encuentras que el paciente tiene un problema nasal, ahí entra el rinólogo que somos y tenemos que operar muy bien esa nariz para mejorar la calidad de sueño que este paciente está sufriendo. Entonces, muchas veces tenemos la herramienta y no la sabemos aplicar. Y por eso hablamos de la resistencia nasal, que es importantísima en cuanto a la vía aérea superior. Y ahí podemos hablar de nariz, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que les quiero decir es que hay múltiples estudios que hablan sobre si mejoramos la vía aérea, mejoramos el uso del CPAP.
Y obviamente todos hemos visto que el paciente se pone una máscara en la noche y que se le corrige el CPAP, pero la máscara va en la nariz y en ocasiones estos pacientes no respiran bien. Sí puede controlar un tabique desviado el CPAP, pero si este paciente está recibiendo mucha presión, nuestro trabajo como cirujanos de sueño es bajar la presión de ese paciente, disminuyendo la resistencia nasal. Entonces, como les comenté, mejora en mínimo el ronquido, pero obviamente sí mejora la somnolencia y los cuestionarios de calidad de vida cada vez son mejores. Entonces, si nosotros podemos aumentar la adherencia al CPAP haciendo una buena cirugía de nariz, es la puerta de entrada a las clínicas de sueño, ¿verdad? Ya esto es un hecho, no es una teoría, hay una extrema, es una relación muy clara entre la resistencia nasal alta y el nivel de adherencia CPAP. Entonces, si disminuimos la resistencia nasal, podemos aumentar la optimización y la adherencia del CPAP. Entonces, la dinámica de la nariz es muy diferente en pacientes sanos que en los pacientes con apnea del sueño. El paciente sano, por lo general, dice, yo respiro bien, pero nadie le pregunta en la noche cómo respira, y eso es bien importante, preguntarle cómo respira en la noche. Tienes que decirle al paciente, bueno, ¿y en la noche tapa la nariz? Sí, se me tapa, doctor. Pero como nadie le pregunta si respiran en la noche, es un problema un poquito complicado en la clínica. La nariz tiene más del 50% del total de la resistencia de la vida superior. Fíjense, 50%. En la época del COVID lo vimos, porque cuando tú oxigenas a un paciente por la boca, no le va tan bien como cuando lo oxigenas por la nariz. Eso todos los terapistas respiratorios lo saben. Entonces tenemos que tener la nariz súper bien para que cumpla las funciones fisiológicas de los pacientes. Y hay múltiples artículos y estudios que hablan de la nariz, la resistencia nasal y el CPAP. Entonces, no es un invento, tenemos que clavarnos en la resistencia nasal para ayudarle a CPAP. Ahí ya la optimización de CPAP es un concepto de cirugía y también tiene relación, no nada más con el CPAP, también con los dispositivos de base mandibular. Otra opción terapéutica que es colocar un dispositivo de base mandibular al paciente, también hay una cirugía para optimizar el dispositivo de base mandibular. La cavidad oral se observa por lo general, cuando llegan los felos y los alumnos a rotar con nosotros, hacemos un ejercicio que, a ver, vele la boca al paciente, y le abre la boca cuando la tenemos, y listo, doctor, ya se la vi. Y a la primera pregunta, pues ya no se acuerdan les decimos, ¿qué nivel tiene la ULA? ¿Qué cúpulas simétricas? ¿Qué el palatofaringeo? No me acuerdo. La faringe se tiene que ver en todos los conceptos, el arco palatofaringeo, el nivel de paladar, el máximo punto de vibración, la relación con la lengua, la dinámica oral, pedirle al paciente que haga una consonante para ver el movimiento máximo del paladar. Reportamos una clasificación que se llama PAS, la reportamos hace unos años y ya hicimos un consenso a nivel español y mexicano y latinoamericano, donde podíamos ver que la relación del arco palatofaringeo, poderlo clasificarlo, porque así como las amígdalas que decimos, amígdalas grado 3, no necesitamos ver al paciente, ya no las imaginamos las amígdalas, no tenemos una clasificación para el arco palatofaringeo. O sea, decíamos, pues no tiene, o sí tiene, o muy hipotrófico, y con esto ya pudimos más o menos indicar qué anatomía tenemos este paciente. Vean cómo el paciente tiene un máximo punto de vibración cuando pide una consonante y vean en la dinámica en la exploración. Vean cómo cierra la pared lateral. No tiene nada que ver la ULA ni la línea media del paladar. Y vean su relación al momento de una exploración con sueño inducido, ¿verdad? Ahí estamos ya viendo si le vamos a poner el simulador de avance mandibular. Otras exploraciones que hacemos ahí es todo. Por ejemplo, aquí este paciente tuvimos que ponerle el dispositivo base mandibular y el CPAP para abrir el área, miren, la vía aérea. Vean cómo está la vía aérea permeable, pero le quitamos el dispositivo base mandibular y le dejamos el CPAP y vean cómo empieza a cerrarse porque tiene un colapso epiglótico a la expiración, a la presión positiva. Ese colapso hace que el CPAP dispare más presión de lo normal y el paciente siente el aire y se despierte. Esto es una causa de uso subóptimo de CPAP. El paciente dice, es que me lo arranco, me siento mal. Entonces, fíjense cómo tenemos que verlo con intervención. O sea, eso es lo más importante, intervenir al paciente para poder ver qué le podemos corregir al paciente. Por ejemplo, aquí este colapso de epiglotis y base de lengua, vean cómo es intrínseco, no tiene que ver la lengua,
y pensar en otro tipo de tratamientos. El CPAP nos ayuda muchísimo y somos totalmente pro CPAP. Yo no estoy en contra de CPAP, yo receto muchísimo CPAP, pero cuando el paciente no le funciona, ahí es donde entramos nosotros y buscar si este paciente podemos ayudarle a regresar al CPAP o una cirugía de sueño. Y en este caso, la terapia de segunda línea se trata de bajar el PICRIT, o sea, la presión crítica de cierre de la vía aérea. Entonces, los estudios orales, la terapia posicional, la cirugía de vía aérea superior, mejoran de 2 a 0.4 centímetros de agua de PICRIT. ¿Por qué es tan importante ver cómo usaba el CPAP el paciente? Porque en las mejores manos del mundo bajamos 4 puntos de CPAP. Entonces, si este paciente usa un percentil 95 de 14 y nosotros nos consideramos los mejores y le intentamos una cirugía y le intentamos bajar 3 o 4 puntos, este paciente va a seguir teniendo una presión, más sin seguir necesitando una presión de 10. O sea, ese paciente va a seguir enfermo. Entonces ya sabemos desde el principio que ese paciente no es muy buen candidato. ¿Y cómo sabemos eso? Haciendo una exploración endoscópica con el CPAP. Por ejemplo, ahí estamos viendo al paciente bajo presión, estamos viendo qué presión está usando y estamos viendo cómo se comporta su vía aérea al mismo tiempo. Y vean cómo en este caso de uso subóptimo encontramos cuál era la causa de estos disparos de presión tan fuerte que en algunos casos hasta ya tenía un paciente un BiPAP, que es una presión binivel, un equipo un poco más sofisticado y más caro, menos accesible, y el paciente como quiera se sentía mal. Y aquí la respuesta no era cambiar la tecnología, sino la respuesta era ver la anatomía del paciente, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la diferencia en las presiones, vean cómo se comporta la vía aérea entre 12 y sin CPAP y con presión, vean cómo cierra y la presión cómo mejora con la fluidización aérea. Y obviamente la variación de los pacientes dependiendo del PICRIT. Hay muchas clasificaciones que no vamos a aclarar aquí, pero lo que sí quiero verlo es que hay predictores clínicos para saber si el paciente le va a ir bien o mal a la cirugía, con una cirugía. Entonces, tenemos que ver todos esos predictores para saber si este paciente es buen candidato a la cirugía. Entonces, si el primer tratamiento, que es el CPAP, falla, nos tenemos que ir a ver qué opciones terapéuticas le podemos ofrecer al paciente. Obviamente, en mi experiencia, hemos visto que hacer una exploración como esta, ver cuánto pesa, cuánto mide, verlo en acción, en teoría ahí se debe estar escuchando, pero no sé si se escuche ya, pero bueno. Ahí el paciente está roncando, el paciente trae una obstrucción en el paladar, vean muy diferente al otro paciente con lateral, vean cómo el paladar está cerrando, el epiglotis está cerrando también, es un paciente delgado que hace ejercicio, pero que venía con una fragmentación de sueño severa, con una apnea moderada. Entonces, lo ponemos del lado derecho, lo ponemos del lado izquierdo, o sea, comparamos y su lado positivo, que casi nunca se habla de eso, la posición es al dormir. Tenemos un lado fisiológico y un lado favorito. Si le atinamos que el favorito es el fisiológico, perfecto. Pero el problema es que los estudios de sueño, por lo general, los hacen boca arriba. Y ellos no duermen boca arriba. Hay los que sí duermen, pero la gran mayoría no. Y tenemos que buscar cuál es el lado para optimizar a este paciente. Vean la diferencia entre los lados. Y aquí vean el simulador de base mandibular en contra del no usarlo. Vean cómo se cierra en supino. Y cuando le ponemos el simulador de base mandibular en 80 de avance, mejora un poco, pero 80 de avance en supino es bien complicado. No lo va a tolerar mucho ese dispositivo de base mandibular. Y nuestro odontólogo de sueño, que tiene que hablar nuestro idioma, tiene que ver claro que este paciente en supino va a estar complicado. Pero cuando le colocamos el simulador a 70, que ya es más tolerable, buscando su lado fisiológico, que ya lo estamos buscando, encontramos que sí se abre la vía aérea y se oxigena arriba de 90. Y si este paciente se oxigena arriba de 90, ya podemos tener un buen éxito usando el dispositivo de base mandibular, en caso que el paciente quiera alternativa no quirúrgica. Entonces, vean cómo aquí estamos viendo la reacción de la lengua con el paladar, y acá el CPAP hasta máximo 13 de presión. Entonces, un paciente delgado, buen peso, con una apnea moderada y que tiene que usar un CPAP a 13 de presión, entre más alta la presión, menos la adherencia.
Y el gran problema que tenemos ahorita con el CPAP es la falta de adherencia. Entonces estamos tratando de buscar una respuesta. Entonces encontramos diferentes sitios de colapso. Sabemos que es muy complejo. En pocas palabras y rápidamente, hay 3 tipos de colapso y 4 niveles. Estos son el paladar, la orofaringe, la base de la lengua y la opafaringe. Vean, es el paladar AP, la faringe en un cierre lateral, la base de la lengua. Vean la lengua cómo empuja la epiglotis ahí. Y cuando le es el hipofaringe, es cuando vemos cuando la epiglotis tiene un colapso intrínseco. O sea, no es porque se empuja. Vean cómo ahí empieza a haber un colapso de lengua, pero también un colapso intrínseco de epiglotis. Vean en su imagen del lado derecho, ahí lo empiezan a ver. Entonces, este paciente tiene un colapso multinivel. Y si queremos corregirle con una cirugía, tenemos que pensar en una cirugía multinivel. Y no a todos le podemos hacer lo mismo. No todos tienen una obstrucción de lengua, no tienen una obstrucción epiglótica, no tienen una P. Estas son las maneras de cerrarse: antero, posterior, lateral, concéntrico. Si ya estamos todos de acuerdo que hay 3 tipos de colapso, ¿por qué se sigue haciendo la misma cirugía a todos? ¿Y por qué no escoger una cirugía que tenga mayor potencial para el concéntrico, una cirugía para el lateral y una cirugía para el AP? Que eso es lo que hemos estado abogando en los últimos tiempos, y tratar de presentar nuestros resultados. Vean un lateral completo, cierre completo, es difícil de manejar, hay técnicas para eso, y un lateral parcial, o sea, que cierra arriba nada más, y abajo no hay una obstrucción en la lengua. Entonces, hay técnicas para abrir esa área que parece un esfínter, y que así se llaman las técnicas, y hay técnicas para faringe lateral. Y vean cómo en este paciente que abre la boca al dormir, y ahí está roncando, ahí se oye el ruido. Vean cómo tiene un paladar AP con un pequeño cierre lateral. Ese provoca el ruido, pero la bajada de oxígeno, ¿qué lo causa? La base de la lengua. Nos vamos a la base de la lengua, segundo nivel. Le decimos al explorador que se meta con el endoscopio, y vean cómo la base de la lengua empuja la epiglotis. Y esa es la que causa la desaturación. Y eso es lo que causa los síntomas. Doctor, me duele muchísimo la cabeza, amanezco bien cansado, me estoy durmiendo en todos lados, hay cierta hora del día que estoy frito. Y como dice un paciente ahí, amigo de Monterrey, no es el mal del puerco, doctor, es el mal del puercoespín, este está más feo, güey. Y se quedan dormidos en todos lados. Entonces, vean cómo en diferentes exploraciones vemos diferentes problemas que tiene el paciente y diferentes motivos de consulta. Yo le recomiendo, pues, disfrutar la exploración, poner su oxigenación, ponerlo a 2 o 3 cámaras, ver qué es lo que está pasando con el paciente, ver si realmente este paciente se lo puede corregir bien con la cirugía o con otro tipo de procedimiento. Vean cómo aquí, poniéndole el CPAP a este paciente en la primera posición, cierra la epiglotis, no se le había cerrado nunca. Si no le hubiéramos puesto el CPAP, no hubiéramos descubierto la causa de que este paciente tiene un uso subóptimo de CPAP. Por eso es bien importante tener un poquito más de tiempo. Si haces una exploración en 5 minutos, pues va a estar bien complicado meter un CPAP si lo hacen en 5 minutos. Entonces, traten de disfrutar esto. Vean la diferencia en las presiones. Vean cómo es muy diferente un paciente en 14 a 8. Y podemos descubrir cuál es el PICRIT y ver realmente si este paciente es quirúrgico o no. Y pues la comparación entre DAM y no DAM, vean cómo de este lado izquierdo, sin el DAM, y del lado derecho con el dispositivo. Entonces, este paciente se le estabilizó la faringe y se abrió más con el dispositivo. Entonces, en la mesa, al paciente, cuando está viendo su video, que pagan por ver ese video, y les encanta verse, los pacientes dicen, si eso me mejoró tanto, doctor, vamos a probar un poco el dispositivo. O sea, no nada más pensar en operarlo, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos dicho, es un trabajo en equipo. Entra el odontólogo que habla tu mismo idioma, entra tu anestesiólogo que sabe qué es lo que estás haciendo. Y ahorita rápidamente, estos últimos minutos, voy a hablar de técnicas quirúrgicas. Eso están en el manual que sacamos hace 2 años. Pocas palabras que me entiendan los que no le han entrado mucho a la cirugía de sueño se divide en 2, la que se cortan los músculos y las que no se recortan los músculos. Acuérdese que los músculos que nosotros
operamos en los pacientes de sueño tienen una función que es la deglución. Entonces tenemos que saber que si cortamos un músculo, va a aparecer otro músculo a compensar esa función que se dejó de hacer. Entonces, estas son las técnicas resectivas, la faringoplastia lateral, versión 6 del doctor Cajali, las fitoroplastia de expansión del doctor Kenny Pang y el doctor Tucker Woodson, donde se recorta el músculo y se recoloca hacia arriba. La lateral se recorta el músculo previa disección y se recoloca hacia los lados. Y aparecieron en el 2011 unas técnicas más conservadoras que se usa una sutura, se llaman suturas barbadas, que son como los hilos rusos que usan en la cara, no se necesita nudo, se colocan ahí, se hace como un tejido y se puede recolocar el músculo en ciertas posiciones diferentes. La faringoplastia de reposición con sutura barbada del doctor Vicini, la faringoplastia de cortinas romanas de Mantovani, la alianza del grupo del doctor Salamanca, la faringoplastia por recolocación, que esa no necesita suturas barbadas, suturas normales, y el colgajo lapalatino, que ese fue en los 90s, que nada más se hace un colgajo en espejo de la óvula. Y la última, que es la última reportada, que es la suspensión bridge del doctor Vikas Agrawal de la India, donde hace una suspensión de lado a lado de la faringe. Entonces, en pocas palabras, aquí estamos diseñando la cirugía. Vean que se le hace unos cortes ahí de grasa supratoxilar nada más y se remodela la faringe, se reduce un poco la úvula, realmente no la cortamos toda. Y este es un diseño de lo que queremos hacer. Vean cómo es bien importante hacia arriba y hacia los lados para corregir el espacio retropalatal. No nada más lateral. Estamos donde cierra el paladar, el espacio retropalatal, aumentarlo. Vean cómo ahí ni tocamos la úvula y parece que se hizo chiquita porque le damos tensión al paladar y esa tensión rompe la vibración. Y eso hace que el paciente, aparte de romper la apnea, con una musculatura preservada, deje roncar, que también es un motivo de consulta muy importante. Ahí estamos puliendo las suturas, vean cómo reacomodamos el ángulo. Estamos usando Stratafix, que es una de las suturas que usamos. Y esta es la técnica que últimamente he estado usando yo de hace 2 años para acá. Es una palatoplastia anterior para ronquido, poca apnea, con una V-Lock, que es una sutura unidireccional. Solo usamos una, no necesitamos dos. Empezamos de un lado, luego del otro, y es para hacer una especie como de hamaca y darle fibrosis al paladar. Vean cómo empezamos de un lado, nos vamos para el medio. Obviamente tenemos que disecar el músculo palatofaringio y tenemos que sacar la grasa supratonsilar para reacomodar ese músculo en la posición lateral y alta. Y aquí ese es el efecto que queremos hacer, de lado a lado, pues se llama side by side. Y vean aquí, se quita la amígdala de manera conservadora, se reseca la grasa supratonsilar y se hace una cuña de palato gloso. Se diseca el palatofaringio, o sea, lo individualizamos del constrictor para poder moverlo. Esa es la única diferencia que tenemos con otras técnicas que no disecan el músculo. Nosotros nos basamos en la disección que hace el doctor Cajali, aunque no cortamos el músculo, y empezamos la sutura en el ángulo, vean, ahí está en color azul. Después en color verde hacemos unos loops para lateralizar la musculatura, y en color rojo hacemos tipo como una W, y nos vamos todo el paladar para darle fibrosis y quitar el ronquido. Es como hacer una malla dentro del paladar. Es medio laborioso, pero se puede lograr. Y del otro lado cerramos el ángulo y hacemos una asa con una pinza y no necesitamos poner nudo, nomás hacemos un cierre de lado a lado y el paciente tiene estos efectos. Estos son videos de la técnica, pues rápidamente, ¿verdad? Pero por cuestiones del tiempo, pero básicamente es mucho manejo de muñequeo, mucho manejo de técnica de sutura y técnica submuscular. O sea, no puedes ponerle un mucoso, tiene que ser intramuscular para que la sutura no se salga. Y del otro lado estamos viendo cómo angular el músculo con la sutura. Y los resultados pues son más que nada en la ampliación del paladar. Vean cómo se acomoda el ángulo hacia arriba y hacia los lados sin que se reseque tanto. Ahí se ve la lengua, que le hicimos una disminución de base de lengua también. Se hace como cunita, y es muy típica esa imagen. Y los resultados en cuanto a ronquido y a cuanto a índice de saturación y índice de apnea son muy interesantes.
y estamos rompiendo pues el 75-77% que era difícil de romper porque en los 80s y 90s las técnicas tenían un 50% de efectividad, o sea que estaban muy, muy cortitos, ¿verdad? Estos son otros resultados dependiendo de la técnica, cambiando a disección. La técnica original de las suturas barbadas en Europa es sin disecar el músculo palatofringio. Lo que nosotros estamos abogando es disecar el músculo para reacomodarlo y hacer una buena técnica. Y rápidamente nos vamos a la lengua. Cuando la lengua es el problema, hay dos técnicas: disminución volumétrica y resección. Por lo general en pacientes pediátricos y traumáticos, síndrome de Down, síndrome de Becker-Wiedemann, que tienen macroglosia o macroglosia aparente, tenemos que resecar mucho tejido de lengua con mucho cuidado. Estas técnicas deben ser con mucho cuidado, submucosas sin la línea de media. No necesitamos que sacar mucho pedazo de lengua, señores. Hay que hacer nada más una reducción parcial. Esta es una hemielosectomía con coblación. Vean cómo hacemos una ventana en la B lingual y disminuimos el volumen de la lengua sin riesgo a sangrado y estamos observando directamente la lesión. Esa hace una especie de recesión y hace una disminución volumétrica muy, muy buena. Los resultados, según la literatura en cuanto al índice de apnea, es difícil hacerla sola. Y la epiglotis, porque la epiglotis va a pegar con la lengua. Nosotros reportamos una clasificación a nivel internacional sobre los colapsos epiglóticos encontrados en la endoscopia de sueño. Y encontramos que en 104 pacientes hay un colapso, hay 4 tipos de colapsos. El 48%, el más común es el trapdoor, el menos común es el lateral. Y aquí voy a poner unos ejemplos. El trapdoor rígido es el más común, como ese que están viendo ahí. Es una obstrucción epiglótica, la inspiración. Estamos hablando que es un colapso independiente que use CPAP o no el paciente, es un colapso epiglótico. Por lo general son sin CPAP. Después tenemos el anteroposterior flexible. Vean cómo la epiglotis está toda suave, toda flojita. Tiene una especie de cartílago muy suavecito y es una floppy. Esa es la verdad de las menos comunes. La lateral, que la estamos viendo ahí, y la secundaria, que es porque la epiglotis se empuja por la lengua, ¿verdad? Vean la lateral, esa es una epiglotis que se cierra entre sí, una epiglotis en omega. Ahí recomendamos hacer una resección cuando la van a operar, hacer una resección casi completa, 75%. Nuestra sugerencia es eso, las 3 tipos de resecciones en línea media hacia un lado hacia el otro, dependiendo del colapso. Si es un trapdoor rígido, 25%, con solo el borde libre tienen. Si es una lateral, 75%. Si es una flexible, un 50%. En la técnica pues, realmente muy rápida, se puede hacer con punta colorado, se puede hacer con coblación. Si se fijan ahí, le estamos quitando un poquito de mucosa de la vallécula para hacer una sinequia a favor y eso hacer una pexia para que se abra el espacio. En pacientes pediátricos esto nos ayuda mucho porque la base de la hipofaringe y la epiglotis y la base de la lengua es una de las causas más comunes de apnea residual en pacientes posoperados de amígdalas y adenoides, en pacientes sindromáticos pediátricos. Entonces, siempre buscar la lengua y la epiglotis es bueno. Son cirugías muy rápidas, la verdad a los pacientes les va muy bien. Son poco dolorosas, son un poquito laboriosas, obviamente, pero les va muy bien. Pacientes complicados con alto índice de apnea, baja oxigenación, hay que buscar CPAP. Tú le pones CPAP y tiene altas presiones, con apnea baja, sospechen a base de lengua, vayan hacia la hipofaringe, no se olviden nunca de buscar la base de la lengua, es la base del implante hipogloso, que es una de las técnicas más modernas que hay. Y obviamente, si ves obstrucción de la lengua y la epiglotis, hay que tratarla. Estos es uno de los artículos en los que hemos trabajado. Este es artículo hablando de cirugía de sueño, si le podemos quitar el CPAP al paciente en pacientes seleccionados. Es una revisión de 26 pacientes. Este es uno del doctor Kerry Pang, hablando de su cintroplastía a 15 años, con buenos resultados. Este fue un multicéntrico que hicimos con el grupo italiano, 112 pacientes. Me hicieron el honor de invitarme y fuimos el único grupo latinoamericano en este multicéntrico, con 73% de éxito. Y aquí otros artículos en los que hemos trabajado con 75% de efectividad.
Otro sobre complicaciones, y las puras barbadas tienen muy pocas complicaciones. Y ya para terminar con otro tipo de artículos es este. Me gusta cerrar con este porque esta fue un survey internacional que hicimos sobre las unidades de otorrino para ver si se les enseñaba medicina del sueño. Y pues me da mucho gusto tener aquí médicos que están estudiando, que están de pregrado, porque lo vivimos, nosotros lo vivimos. Nadie nos enseña sueño en la carrera de medicina. Y 1/3 de nuestra vida nos la pasamos dormidos. Y hay enfermedades del sueño. Vamos que sabemos que hay enfermedades del sueño. Y no es posible que nosotros que estudiamos medicina, nadie nos enseñe sobre el sueño durante toda nuestra carrera. Y en la especialidad igual. Desgraciadamente estamos en problemas en esa área y por eso estas enfermedades son subdiagnosticadas. Entonces, hicimos ese survey a nivel mundial, no es México, señores, no es Latinoamérica, a nivel mundial, y nos encontramos que no se les enseña sueño en casi el 90% de las unidades de otorrino. Entonces, cuando podemos empujar a que un hospital donde haya entrenamiento de otorrino haya una unidad de sueño, ya es un logro. Ya se están abriendo muchas unidades en Latinoamérica, ya se está creciendo en esta área y tengo que decirles que en México va bien también, en punta de lanza en eso. Y este es otro estudio donde se le decía que el paciente que pierde el CPAP, que ya no lo usa, es preferible que busque una alternativa quirúrgica a que se quede sin el CPAP, porque es un problema de salud público. No se imaginan cuántos pilotos tienen apnea del sueño y no se tratan porque nadie los obliga a hacerse un estudio de sueño en el mundo. Si ustedes creen que en Estados Unidos les obligan a hacerse un estudio de sueño a los pilotos, pues no. Lo hacen por amor propio los pilotos. Les hacen de todo menos estudio de sueño. ¿Cuántos choferes de autobús llenos de personas, de peceras llenos de personas, se están durmiendo? Y si me hacen ahí un ojo buen cubero, chéquenle el cuellito y el peso de los choferes y por lo general todos cumplen el requisito, ¿no? Y ustedes están arriba de ese camión. Ustedes están arriba de esa pecera, de ese Uber. Y están preocupados por otras cosas y no saben que están jugando con la muerte cada vez que estamos ahí, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy agradecido con la mesa directiva por la invitación. Es un tema muy amplio, pero traté de dar un vistazo rápido. Este es nuestro programa que ya cumple 10 años, ya estamos más de 10 años, tenemos 28 generaciones con la Universidad de Monterrey. Es un hands-on de 4 meses, 1 mes en línea, 3 meses presenciales, y ellos pues se hacen cargo de la clínica de sueño, operan conmigo, ellos operan conmigo. A mí me enseñaron a operar así, poniéndome los guantes. Yo no entiendo cómo enseñarle a operar a alguien sin ponerse guantes, por eso trato de no. Ahí estoy en el ISSSTE todavía, me pudiera jubilar, ya ahí estoy terqueando, hasta que esto salga y que haya más otorrinos de sueño. Tengo el orgullo de tener egresados de muchos lados del mundo, prácticamente todos los países de Latinoamérica, a excepción de Bolivia, que es el único país que no tengo egresados, de España, de Israel, de Hungría y de Medio Oriente. Y este es otro curso que acabamos de abrir hace 2 años, porque estaban viniendo muchas personas que no hablaban español al curso. Entonces, abrimos con la Universidad de Roma este entrenamiento, que la verdad a mí me hubiera encantado que estuviera cuando yo salí, porque irme 2 meses a Roma, 2 meses a Nueva York y 2 meses a Monterrey, a la mejor Ciudad de México, no. Sería muy padre para mí en el entrenamiento. Entonces, hicimos este curso, ya tenemos varios egresados de este internacional, y la verdad que nos ha ido muy bien. Este es mi grupo, mi gente, mi familia de sueño en Monterrey, los que me han seguido la corriente. Tengo el orgullo de tener exalumnos que ahora ya son profesores, que ya son líderes de opinión. Esta es la última generación que se graduó de Paraguay y de Uruguay. Ahí tenemos a los 2 odontólogos, ahí tenemos a los profesores adjuntos, ahí tenemos a la generación, el residente de último año que rotó con nosotros, los residentes de Monterrey. La verdad que es un orgullo tratar de tener nuestro granito de arena en el entrenamiento de las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención y pues me quedo aquí por si hay alguna pregunta del auditorio.
Pues muchísimas gracias al doctor Lugo por esta eh, presentación que uno podría pensar que es muy básica, pero creo que definitivamente desde la selección del paciente uno puede saber o uno puede entender en la revisión de la casuística cuándo las cirugías pueden ser un éxito o cuándo pueden no serlo. A ver, tenemos ya algunas preguntas. Me voy a permitir hacértelas, Rodolfo, para Claro. que nos hagas favor de contestarlas. Bueno, parece que generó como mucha inquietud. ¿Cómo manejas tú a aquellos pacientes que tienen alguna patología inflamatoria y en qué momento decides, bueno, evidentemente darle tratamiento o cuándo ya decides tú iniciar un manejo quirúrgico? Sí, bueno, de hecho, en cuanto a la nariz, hay que aceptar que operamos a mucho inflamado. Es un problema muy severo en la rinología actual. Operamos a mucho paciente con mucha inflamación, que tal vez deberíamos haber esperado un poco para pensar en tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos pacientes con problemas de sueño y tienen problemas nasales, en este caso sinusales, por lo general nosotros somos muy adeptos a la dosis máxima antibiótica. Tratamos de dar una dosis máxima antibiótica, lavados nasales, todo lo que se necesita para este paciente, para que si le vamos a hacer algo funcional, sea lo funcional y no los cilios detenidos, por así decirlo, ¿verdad? Hemos tenido pacientes con apnea de sueño y poliposis, obviamente. Hemos hecho de las 2 cosas, biológico o cirugía, dependiendo del caso. Obviamente mejoran muchísimo cuando este paciente está controlado el problema inflamatorio, pero también existe el problema inflamatorio por reflujo, que es el 50% de los pacientes. No se arregla, a ver, no se aliviana porque le das antirreflujo, pero le estás quitando un factor que este paciente tiene. Entonces, muchas veces el 50% de los pacientes con apnea no diagnosticada tienen un reflujo añadido. Entonces, esa inflamación causada por el reflujo también tenemos que controlarla antes de pensar en hacerle algún tipo de resección quirúrgica o de cirugía multinivel, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que preparar a los pacientes, tienen que estar de la mano y esta es una de las pocas áreas que la última palabra la tiene el paciente. Esto no es una cirugía de apendicitis, que, pues, lo único que escoge el paciente es el hospital, y algunas veces ni el hospital. Este, no, aquí la última palabra la tiene el paciente, porque estamos buscando alternativas de tratamiento. Entonces, al paciente le tenemos que decir: "Po por tu peso, por tu cuello, por tu análisis que te di, por tu metabolismo, por lo que te hemos encontrado, puedes ser un buen candidato para cirugía de sueño. Doctor, ¿y qué queremos lograr? Que ya no necesites el CPAP. Si el ronquido es un problema severo, corregirte el ronquido la gran mayoría, en un buen porcentaje, y que mejore tu calidad de sueño, tu oxigenación, tu IDO, tu índice de saturación. Si el paciente dice: "Okey, doctor", y ya vio el video, por eso el video a mí por eso a mí me gusta mucho la endoscopia de sueño, porque el paciente está viéndolo contigo y dice: "Bueno, doctor, quiero operarme". La decisión la tiene el paciente porque es un compromiso mutuo entre el paciente y el cirujano. Que tiene riesgos. Que tenemos que seleccionar al paciente muy bien, tenemos que seleccionar al paciente muy bien. Y algo bien importante, basado en la evidencia, no en la ocurrencia. Si hay una técnica quirúrgica que no tiene buenos resultados, ¿por qué la vas a repetir? Si hay un aparato que no te funciona, ¿por qué lo vas a usar? Yo voy a usar lo que me sirve, lo que lo que la literatura dice que me da mejores resultados, y se lo explico al paciente. Vas a tener una úlcera en la lengua, pero va a cerrar. No va a doler, pero la vas a ver. Y esa úlcera se va a convertir en una disminución volumétrica de tu lengua. Doctor, ¿voy a perder sabor? No. ¿Me va a afectar las papilas gustativas? No. ¿Voy a poder hablar normal? Vas a poder hablar normal. O sea, decirle la verdad, pero esta es una cirugía multinivel, si es que en este caso hace multinivel, se puede multicomplicar. Así que tienen que tener cuidado cuando sugerimos una paciente cirugía multinivel. Okey, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, las siguientes preguntas van muy de la mano con lo que acabas de mencionar. Bueno, preguntan, ¿cuál es tu comentario en relación a la odinofagia que se presenta, odinofagia y disfagia cuando utilizas radiofrecuencia, electrocauterio u otros dispositivos eléctricos? Sí, la verdad,
los que están conmigo ahí en el entrenamiento han visto que yo la lumbre nomás lo utilizo para disecar el músculo. No me gusta hacer amidolectomía con energía, yo la hago fría. Y obviamente solo la punta de colorado, que es un aditamento que me ayuda a concentrar la energía con menos penetración térmica, me ayuda a tener menor lesión por la penetración térmica que tiene el Cautery. El láser ha sido intentado usar mucho tiempo. Es una energía receptiva que no controla mucho la penetración, así que hay que tener cuidado con las técnicas de láser. Realmente es un aparato. La verdad, como dicen en mi rancho, pues no importa la herramienta, sino el artesano. Si el artesano es bueno, con la herramienta que sepa manejar, le va a ir bien. No se van a operar porque tiene el mejor fierro, ¿verdad? Es porque tiene el mejor cerebro atrás, ¿verdad? Eso es para mí lo más importante. Ok. Bueno, quisiera además agradecer a toda la gente de Latinoamérica que se ha vuelto a conectar con nosotros. Muchísimas gracias por su confianza. Se pregunta el doctor Walter Salinas de El Salvador. ¿Existe algún método para hacer una polisonografía con pacientes que no pueden dormir en decúbito dorsal? Sí, totalmente. Hay múltiples marcas de polisonógrafos que te dan un juego de cables para que el paciente pueda dormir de lado. Hay unos de última generación que son polisonógrafos de 22 canales que se los llevan al paciente, que se lo podemos poner en la casa del paciente y que podemos decirle al paciente que pueda dormir en cualquier posición. Claro, se tienen que poner unos aditamentos, pero sí, se busca mucho que el paciente cuando se haga un estudio de sueño, el concepto posicional sea muy bien marcado, porque es uno de los grandes problemas del diagnóstico actual. Les estamos diciendo a un paciente que está enfermo de una entidad que es mortal por necesidad, por un estudio de 4 horas y media mal hecho, que lo despertaron a las 3 de la mañana, que estuvo dormido boca arriba, y lo despertaron para ponerle un CPAP en la madrugada. Y cuando le preguntas al paciente, ¿dormiste bien? Doctor, nunca había dormido tan mal en mi vida. Y en muchos lugares es imposible, casi imposible repetir un estudio de sueño. Y más en países de Latinoamérica también. Entonces estamos hablando de que le estamos diciendo al paciente que está enfermo y todo lo estamos arrancando de ese índice de apnea y hipopnea. Y pues ya hay muchos estudios de polisonografías seriadas donde se ve el cambio y la variabilidad dependiendo de cómo durmió este paciente. Hasta el síndrome de la primera noche que existe, que la primera noche nunca duermen bien y la segunda duermen bien. Así que sí hay que tener mucho cuidado, pero sí hay equipos nuevos que se pueden utilizar, polisonógrafos. Tal vez no tipo 1 porque no son atendidos, pero nos sirven para un diagnóstico y una buena detección de la arquitectura de sueño, que es lo que queremos ver. Sueño REM y todo eso. Muy bien. Muchas gracias. Te preguntan también, te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. En relación a la cirugía de epiglotis, ¿a través de qué dispositivo prefieres tú abordarlo? Ya sea con laringoscopio rígido o con un abrebocas habitual. Sí, cuando empezamos con esto le buscamos por todos lados y nos quedamos con el endoscopio de 30 grados rígido a 2 manos, o sea, uno nos camarea, es decir, el segundo cirujano nos camarea y nosotros operamos a 2 manos con una intubación de alma de acero y y si es posible, intubación nasotraqueal. Si la intubación es orotraqueal, se nos complica un poco hacer cirugía de epiglotis por la posición del tubo. Si es nasotraqueal, nos ayuda a hacer una buena cirugía de epiglotis. Pero yo le recomiendo hacerlo con un 30 grados. Sí compramos un abrebocas un poco especial, porque es con una valva más larga de lo normal. Entonces lo que hicimos es mandar a hacer con las personas que nos venden los equipos, una valva más larga de lo normal para poder explorar, para poder exponer la vallécula. Y la verdad que nos va muy bien con esa técnica. Muy bien. Bueno, nuevamente también de Latinoamérica te saluda el doctor Edgar Perdomo. Dice, doctor Lugo, ¿qué recomienda usted para el manejo del dolor? ¿Qué nos puede recomendar en ese tipo de cirugías? Sí, Edgar, está en El Salvador, un buen amigo, pediatra. Sí, el dolor siempre ha sido un reto en la cirugía de sueño. Es una de las cirugías más dolorosas que hay en nuestra área de otorrino. Y los médicos no manejamos muy bien el dolor. La verdad, nos encanta darle horario. Decimos, cada 8 horas, tómate este medicamento cada 8 horas.
nos hablan y nos dicen, doctor, ¿puedo adelantarlo cada 4? Ok, adelántalo. O sea, realmente no manejamos bien el dolor. Entonces, tengo el placer y el honor de que una de mis compañeras de generación es anestesióloga algóloga, y cuando le platiqué sobre los pacientes de cirugía de sueño, nos dio una idea muy interesante sobre el manejo multimodal del dolor. Entonces me mencionaba que los pacientes con cáncer terminal o con enfermedades crónico-degenerativas que causan mucho dolor, se les puede poner una bomba elastomérica subdérmica con una combinación de medicamentos analgésicos que pasan en infusión continua bajo la piel, no necesitas intravenoso, y de hecho se le lleva a su casa. El nombre de esa bomba es Home Pump. Y hay de 6 días, de 14 días, de 10 días, dependiendo de lo que tú quieras. Por lo general usamos la de 6 días. Y puede ser rellenable en una sola ocasión. Le colocamos una Home Pump subdérmica durante 6 o 7 días y rompe el dolor intenso del tercer día. El paciente se va con un dolor de EVA, que es un análogo visual. 10 es el dolor más intenso del mundo. 1 es casi no me duele. A los pacientes los hemos mantenido con 4 de dolor en el postquirúrgico. O sea, ya el dolor no es lo que más recuerdan de la cirugía. Lo que más recuerdan es que no comieron nada sólido durante 14 días. Eso es lo que más les duele a los pacientes, no haber comido algo sólido durante 14 días, que es lo que más insistimos en la dieta líquida blanda durante 14 días. Ok. Bueno, la siguiente pregunta, insisto, muchísimas gracias. Tuvimos 406 personas que se registraron para entrar a esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y justo te pregunta el doctor Carlos Durango de Guayaquil, Ecuador. ¿El uso del CPAP puede continuar aunque se realice la cirugía multimodal? Sí, de hecho, tenemos que ver que estas nuevas técnicas menos receptivas nos dan un punto que no teníamos con las técnicas anteriores, con la ulopalato-faringoplastia convencional, que era una resección tan severa del paladar y la faringe que el paciente ya no podía hacer circuito cerrado y le ponías el CPAP y el paciente tenía mucha fuga y el paciente no podía tolerar muy bien el CPAP, o sea, le incapacitaba por usar CPAP. El CPAP es un salvavidas. O sea, yo siempre les digo a los pacientes, no lo vendas hasta que no veamos tu estudio de salida. Porque muchas veces el paciente dice, es que me siento muy bien, doctor, yo ya, aquí, ya se lo dejo. Y como tenemos un concepto en los pacientes postquirúrgicos de que su CPAP se lo ponemos en venta ahí en la clínica de consignación, como los coches usados. Pero sí, la gente los vende, los compra, perdón. Le decimos, no, todavía no sueltes CPAP hasta no ver el estudio de salida porque yo quiero estar seguro que estás oxigenando bien. Claro, insistiéndole que duerma del lado izquierdo o del lado derecho, que haga ejercicios faringios después de la cirugía, terapia hemofuncional. Y si este paciente queda con apnea residual, que pues definitivamente el que te diga que tiene 100% de éxito, pues ya saben que es un mentiroso, y más en la medicina. Cuando tenemos un paciente que no nos va tan bien, le podemos decir que ya se le avisó que el CPAP lo tiene que estar usando otra vez, aunque con menos presión, con una mascarilla que antes no podía utilizar, y si no le cortas y no le resecas tanto la faringe, este paciente puede usar el CPAP sin problema, y más con las técnicas de no recorte de músculo, pueden seguir usando CPAP sin problema. Ok. Te pregunta la doctora Liliana Viteri de Bogotá, Colombia, que si por favor puedes volver a mencionar qué tipo de abrebocas utilizas para operar la base de lengua. Bueno, la lengua usamos un abrebocas que no tiene depresor lingual, ¿verdad? Es un abrebocas de Davis, que es un Bobby Davis, que es un abrebocas que no tiene valva. Y jalamos la lengua con una sutura o con una pinza de Backhoff o una pilicampo y exponemos la base de la lengua. Pero si queremos operar hipofaringe, o sea, epiglotis, vallécula, tenemos que poner una abrebocas de McGivor o de Mac Davis, es el grandote en forma de C, con una valva grande. Acuérdense que cuando compran su abrebocas, por lo general compramos un abrebocas para operar niños. Y la valva grande no está tan grande. Y cuando operamos adultos, las valvas se quedan cortas. Entonces necesitamos comprar valvas grandes. Entonces ustedes les sugiero que cuando compren para cirugía de sueño, compren una abrebocas
con valvas grandes, que sí hay en el mercado y la verdad que y las pueden mandar a hacer, las valvas largas, ¿verdad? Muy bien. Te preguntan, bueno, es anónimo, te preguntan, bueno, desde Santa Fe, Argentina, ¿cuánto tiempo mantienes en seguimiento a tus pacientes y qué porcentaje presentan, entiendo que se les cierra la cicatriz? O así más o menos pregunta. ¿Estenosis? Ajá, estenosis. Bueno, con las técnicas nuevas no hemos tenido estenosis, gracias a Dios. No hemos vuelto a tener estenosis con las técnicas no resectivas. La estenosis es una complicación por lo general, un uso excesivo de energía. Y la historia, por lo general, es porque el paciente sangró o el paciente tuvo una hemorragia un poco severa durante la cirugía. Y obviamente, como somos cirujanos, cuando está sangrando, hacemos todo lo posible para que el paciente deje de sangrar. Y, y el uso de energía en exceso en la faringe provoca en ocasiones una lesión estenótica. Si lastimamos la pared posterior del paladar y hacemos una resección en la pared lateral faríngea, tenemos riesgo de que se nos estenose el paciente. Pero es por exceso de energía. No hemos tenido ningún caso de estenosis con las técnicas nuevas de mínima resección. Y el seguimiento, el estudio de salida es a 6 meses. Cuando es nariz y optimización de CPAP, el estudio de salida es a 2 meses, porque realmente ahí no es tan importante esperar 6 meses. Pero cuando es de faringe multinivel, sí nos esperamos 6 meses. En lo privado es un poco complicado. Le decimos al paciente que ya lo pagó por adelantado, porque pasaba un problema que si tú lo cobras al paciente, pues no se lo va a hacer. Entonces en Monterrey lo que hacemos, que ahí somos medios administrados, es que le decimos que ya lo pagó por adelantado. Y eso hizo que el paciente dijera, yo vengo por lo que yo ya pagué, doctor, mi estudio de salida. Y eso logró que los pacientes regresaran a hacerse sus estudios. Pero sí es complicado en ocasiones el estudio de salida porque se sienten bien y pues, ya no se quieren hacer el estudio. Pero cuando el paciente tiene dudas y yo tengo dudas, sí empujo a hacer el estudio de salida a los 6 meses. Ujú. Bueno, parece ser que ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron, a los que nos acompañan de forma presencial. Y además quiero, pues, felicitar públicamente al doctor Rodolfo Lugo. Probablemente no lo dijo, pero bueno, les pido que por favor ya lo busquen en su librería más cercana, en su librería médica. El último libro que acaba de editar Rodolfo, que se llama Apnea obstructiva del sueño, un enfoque multidisciplinario. He tenido la oportunidad de ir hojeando poco a poco el libro. Es sumamente interesante ver cómo un problema de apnea obstructiva puede tener repercusiones a nivel de todo el organismo. Es una edición recién sacada del horno y que editó Rodolfo junto con el doctor Peter Batista y Steve Amado. Entonces, es seguramente una obra imperdible que debemos de tener en nuestro acervo bibliográfico. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Rodolfo. doctor. Felicidades. Muchas gracias y gracias a los amigos que se conectaron. Saludos. Y pues nuevamente a nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología les doy las buenas noches. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en nuestra próxima sesión académica mensual, el próximo martes 1 de abril, que será seguramente una sesión también especial porque será con la que cerraremos este periodo académico 2024-2025. Los esperamos próximamente. Hasta luego y buenas noches.